Hace más de 4000 años que su nombre resuena en los grandes salones de la historia. Los reyes lo imitaron, los escribas lo glorificaron y los imperios posteriores lo tomaron como ejemplo a seguir. Su nombre fue Sargón de Akkad y llegó a ser el primer emperador de la historia. Pero, ¿quién fue realmente? ¿Qué se esconde tras su historia? ¿Cómo un niño abandonado pudo llegar a ser el hombre más poderoso del mundo? Mi nombre es Andrei Viarens y te invito a viajar conmigo a la antigua Mesopotamia para separar lo que es mito y lo que es realidad tras uno de los personajes más enigmáticos de la historia humana, el creador del Imperio Acadio y fundador de una tradición monárquica que llega casi intacta hasta el día de hoy. Si te apasiona comprender el pasado a través de serias investigaciones académicas, pero narradas con la pasión de los grandes relatos, has llegado al lugar indicado. Suscríbete, déjame un like y activa la campanita para que estés al tanto de todo mi contenido. Ya comenzamos. La vida de Sargón de Akkad comienza con un vacío documental que condiciona todo lo que conocemos de su vida. De hecho, Sargón es un apodo, ni siquiera sabemos su nombre real. Si bien debemos remontarnos a la lejana Mesopotamia del siglo 24 antes de nuestra era, esto no justifica de por sí tanto silencio, en especial cuando existen materiales de esa misma época que nos relatan con relativa abundancia la vida en esa región. Sin embargo, y sospechosamente, ninguna tablilla nos habla de su infancia, ni de su padre, y mucho menos lo sitúa dentro de una genealogía reconocible. ¿De dónde salió entonces un rey tan poderoso? En una cultura donde los reyes proclamaban con precisión el nombre de sus antepasados para justificar justamente su autoridad, esa omisión no puede pasar por alto. Los textos reales que sí se conservan se concentran en campañas militares y proclamaciones de poder del ya Sargón adulto, pero nada de su vida anterior. Curiosamente, ese vacío fue ocupado siglos más tarde por un relato que terminó imponiéndose en la memoria cultural mesopotámica, la llamada Leyenda de Sargón, un texto de origen autobiográfico compuesto hacia el 2300 antes de nuestra era. En este se afirma que su madre era una sacerdotisa, que el nombre del padre no se conoce y que el niño fue colocado en una cesta sellada con betún y confiado al curso del río Éufrates. Un jardinero llamado Aki lo habría recogido y criado hasta que la diosa Ishtar fijó en él su favor. Afortunadamente, los análisis filológicos han demostrado que el lenguaje y el contexto en que fue escrita esta leyenda corresponden al primer milenio antes de nuestra era, es decir, 1000 años después de que el propio Sargón viviera. Para que te hagas una idea, es como si no supiéramos nada de la vida del Cid Campeador y decidiéramos así de repente inventarla para tener algo que contar a nuestros hijos. Investigadores como Mario Liverani y Mark van de Meerup coinciden en que se trata de una composición ideológica. Ahora, ¿por qué se inventaron algo así? La leyenda de un niño abandonado y salvado por intervención divina de seguro que te suena de muchos lugares. Y no es para menos. Rómulo y Remo, Edipo, Ciro el Grande, Perseo, el dios Zeus y hasta el Moisés bíblico tienen el mismo guión. Esta trama, calcada sin pudor de generación en generación, aparece en distintas tradiciones del Antiguo Oriente y su función es básicamente la misma: resaltar que el personaje tiene un destino tan grande que hasta las divinidades están dispuestas a intervenir por él. Y eso no es solo un mensaje bonito en un cuento para niños, es política pura. Cuando un gobernante o rey no puede exhibir un linaje dinástico que lo valide, ¿qué le queda para legitimarse en el poder? Exacto, la elección divina. Y eso fue justamente lo que sucedió. El texto salió a la luz en las ruinas de Nínive entre 1850 y 1853, durante las excavaciones dirigidas por Hormuzd Rassam y Sir Austen Henry Layard. Algunos investigadores también atribuyen el hallazgo a Sir Henry Rawlinson, quien colaboró estrechamente con Layard en el estudio y desciframiento de inscripciones mesopotámicas. Rassam y Layard son recordados por una serie de descubrimientos fundamentales
para la asiriología, aunque su mayor logro fue sacar a la luz la célebre Biblioteca de Asurbanipal, perteneciente a este rey mesopotámico. El hecho de que el relato estuviera conservado en esta biblioteca demuestra que la figura de Sargón de Akkad seguía siendo leída y transmitida en el siglo VII antes de nuestra era, casi 2000 años después de su reinado, lo que habla del profundo impacto histórico y simbólico que dejó en la memoria política de esa región. El relato sitúa el origen de Sargón en una ciudad llamada Asupiranu. Sin embargo, ese lugar no aparece mencionado en ninguna otra fuente conocida, y muchos especialistas consideran que probablemente nunca existió como enclave real. El propio nombre puede dar una pista sobre su carácter simbólico. Asupiranu significa ciudad del azafrán, y el azafrán era un producto de gran valor en la antigüedad, empleado tanto en prácticas medicinales como en otros usos prestigiosos. Es posible que la referencia no apunte a un lugar concreto, sino a una idea asociada al prestigio, la riqueza o el valor excepcional del protagonista. Otro elemento cargado de significado es la escena en la que Sargón es rescatado del río por un aguador. Para el público mesopotámico, el agua tenía un fuerte contenido simbólico. Se vinculaba con la purificación, la transformación y la absolución de faltas. Presentar al futuro rey salvado de las aguas no solo construye un episodio dramático, sino que sugiere una especie de legitimación sagrada y renovación, como si el propio destino lo hubiera separado de cualquier impureza antes de conducirlo al poder. Sargón de Akkad mostró una notable capacidad para entender el clima social de su tiempo y la mentalidad de las poblaciones que aspiraba a gobernar. Todo indica que percibió el descontento existente entre el pueblo llano frente a las élites tradicionales. Aunque fue un comandante militar de gran talento, el relato que difundió sobre su origen y su ascenso al poder desempeñó un papel decisivo en la forma en que los sumerios lo percibieron. A diferencia de muchos soberanos anteriores que fundamentaban su autoridad en un derecho divino incuestionable, Sargón construyó una imagen más cercana al pueblo llano. Se presentó como alguien marcado por la adversidad desde el nacimiento. Según la leyenda de Sargón, habría nacido como hijo ilegítimo de una figura descrita como cambiante o cambiaformas, según la traducción más literal. Este término algunos lo interpretan como una posible referencia a una sacerdotisa vinculada al culto de Inanna, la antigua Ishtar, cuyo clero incluía identidades de carácter andrógino. Ahora, si dejamos de lado esa tradición literaria y observamos el contexto histórico en el que creció, la figura de Sargón adquiere entonces mayor profundidad. La Mesopotamia del siglo XXIV antes de nuestra era era un mundo urbano complejo. Las ciudades estaban rodeadas de campos irrigados, conectadas por canales y sometidas a una administración minuciosa. El palacio controlaba almacenes de cereales, talleres y contingentes militares. El templo gestionaba tierras y rituales. La escritura cuneiforme registraba tributos, contratos y distribuciones de raciones. Para integrarse en ese sistema era necesario contar con formación. Las escuelas de escribas enseñaban cálculo y redacción administrativa. Los jóvenes vinculados al palacio aprendían jerarquía, protocolo y disciplina. Por ello, pese a no contar con documentos o pruebas que lo demuestren, sería lógico pensar que ese fue el destino del joven Sargón. La lista real sumeria lo sitúa como copero del rey Urzababa de Kish. No te imagines a un sirviente ni nada por el estilo. En la estructura palaciega mesopotámica, el copero ocupaba un puesto de confianza muy importante. Tenía acceso directo al soberano y formaba parte del entorno donde se discutían decisiones militares y diplomáticas. No se trataba de un sirviente doméstico ni nada por el estilo, sino de un funcionario integrado en el núcleo del poder. Si aceptamos este dato como verosímil, entonces es de suponer que Sargón pasó su juventud dentro de la maquinaria administrativa de una de las ciudades más relevantes de la época. Kish ocupaba una posición estratégica en el centro mesopotámico. Desde allí se articulaban rutas comerciales y campañas militares. En aquel momento, ciudades como Uruk y Lagash competían por territorios y recursos. La hegemonía cambiaba con frecuencia y la estabilidad era frágil. En ese ambiente, el joven copero habría presenciado negociaciones, preparativos de guerra y tensiones internas.
habría comprendido la importancia de asegurar el suministro de grano, de mantener lealtades y de responder con rapidez a las amenazas. La experiencia acumulada en ese entorno explica mucho mejor su posterior capacidad organizativa que cualquier relato de destino milagroso. Según la leyenda, Sargón tuvo un sueño en el que la diosa Inanna le mostraba una imagen inquietante. Arzubaba aparecía hundido en un río de sangre. Cuando Sargón relató la visión a su señor, este interpretó el presagio como una amenaza contra su propio poder y comenzó a temer por su vida. Decidió entonces deshacerse de su copero. Sin embargo, el plan no resultó sencillo. La propia Inanna, protectora de Sargón, según el relato, frustró todos los primeros intentos de eliminarlo. Finalmente, Arzubaba optó por enviarlo ante Lugalsaguesi, rey de Umma, con un mensaje inscrito en una tablilla de arcilla que al parecer contenía la orden de darle muerte. El texto conservado se interrumpe en ese punto y la parte final de la leyenda, que explicaría cómo Sargón terminó haciéndose con el trono, no ha llegado hasta nosotros. De nuevo, más allá de las leyendas, según la cronología media más aceptada, hacia el 2334 antes de nuestra era, Sargón asumió el control de Kish y se nombró a sí mismo como Shahrum King, que en acadio significa rey legítimo, rey verdadero, y ese es el origen de su apodo Sargón. Las fuentes no describen con detalle cómo sucedió esto. No sabemos si se trató de una ruptura palaciega, de un desplazamiento forzado del rey anterior o de una combinación de maniobras políticas y respaldo militar. Lo que sí es claro es que pasó a ocupar el liderazgo de una región muy importante en el mismo centro de Mesopotamia. Tras consolidarse en el poder, tomó una decisión que marcó un punto de inflexión. En lugar de permanecer en Kish, fundó una nueva capital, Agadé. Esta acción revela en su personalidad planificación y ambición estratégica. Crear una ciudad como centro político propio implicaba reorganizar redes de lealtad, redistribuir recursos y establecer una base independiente del orden tradicional de las ciudades-estado sumerias. Sin embargo, en lo personal, ese argumento defendido por los especialistas nunca me ha convencido del todo y siempre me he preguntado cuál fue el motivo real que lo empujó a fundar una ciudad nueva con todas las dificultades que ello implica, en lugar de sencillamente mantenerse en Kish y limpiarla de sus detractores. ¿Qué piensas tú? Me gustaría conocer tu opinión en los comentarios. Cuando analizamos figuras como Sargón, vemos algo que se repite a lo largo de la historia. Personas que no heredan el poder, pero entienden el sistema mejor que quienes lo dominan. Ese momento en el que alguien decide no aceptar el orden establecido y construye uno nuevo es un fenómeno histórico fascinante. Y justamente esa tensión entre ambición, legitimidad y ruptura estructural es lo que me llevó a escribir mi libro Andreíadas, una novela de fantasía épica que bebe de la historia antigua como excusa para reflexionar sobre la forma en que funcionan nuestras sociedades. Si quieres explorar esta apasionante manera de pensar el mundo antiguo y de paso apoyar mi carrera como escritor, podrás adquirirla a través del enlace que te dejo en la caja de descripción del video. Cuando Sargón entra en escena como actor político, Mesopotamia está acostumbrada a un tipo de hegemonía frágil e inestable. Una ciudad sube, otra cae y el mapa de lealtades cambia muy rápido. El nombre que resalta por aquel entonces es el de Lugalsaguesi, rey de Uruk, que había logrado una supremacía amplia sobre las ciudades sumerias del sur. Las inscripciones de Lugalsaguesi lo presentan como soberano de un espacio grande para los estándares de la época. Para la gente de entonces, él encarna la imagen de dueño del sur. Y como podrás haber deducido por ti mismo, si Sargón quería crecer, necesitaba enfrentarse a Lugalsaguesi y romper así su arquitectura de poder. Eso explica por qué este choque se convirtió en el episodio biográfico central de su ascenso. Las fuentes más citadas por los historiadores describen una derrota total de Lugalsaguesi ante un ejército de Sargón compuesto por solo 5.000 soldados, en la batalla de Uruk aproximadamente en el 2312 antes de nuestra era. Pese a que Lugalsaguesi contaba con 13.000 efectivos, los sumerios estaban habituados a combates directos, donde predominaban la lanza, la espada y el escudo en enfrentamientos a corta distancia. Frente a ellas, los pueblos semitas, en este caso los acadios, incorporaron un elemento decisivo,
el uso masivo y coordinado del arco. Sus arqueros, mejor adiestrados, abrían la batalla a distancia y debilitaban al enemigo antes de que pudiera entablar combate directo. Así, los acadios consolidaron una forma de hacer la guerra que marcaría la región durante siglos. Primero lanzaban descargas intensas de flechas para desorganizar las filas contrarias. Después avanzaban con lanzas y una vez roto el frente entraban en lucha cuerpo a cuerpo con espadas. Si la situación se volvía adversa, podían replegarse hacia posiciones fortificadas. Además, mantenían destacamentos de exploradores para vigilar el terreno y reducir el riesgo de emboscadas. Los carros de combate desempeñaban un papel clave. Servían para irrumpir en puntos débiles, envolver a las tropas enemigas y perseguir a quienes huían, ampliando así el alcance de la victoria en el campo de batalla. Un texto transmitido en Nippur afirma que Sargón llegó encadenado a Lugalsaguesi ante el templo del dios Enlil, en la misma ciudad de Nippur, considerada como una capital religiosa de entonces. Llevar al rival hasta la puerta de Enlil equivalía a representar ante la audiencia mesopotámica un cambio de orden. Tal y como te he explicado en otros de mis videos sobre Sumeria, el rey es el representante de los dioses en la tierra, su administrador del templo. Por tanto, si el público ve que el rey ha sido depuesto, es porque el propio Dios así lo ha querido. Autores como Benjamin Foster y A.K. Grayson han trabajado el corpus de inscripciones reales y su transmisión. Y este episodio suele tratarse como parte del núcleo histórico que las tradiciones posteriores mantuvieron, porque tenía valor político y ritual, no porque fuera un simple adorno. Mario Liberani, por su parte, insiste en esta lectura. El acto comunica que el vencedor controla la fuerza y también la legitimidad. A partir de la caída de Lugalsaguesi, la biografía de Sargón deja de ser la historia de un rey local. Las inscripciones atribuidas a su reinado, aunque conservadas en copias posteriores, lo presentan tomando Uruk y sometiendo ciudades clave del sur. La audiencia moderna suele imaginar una sucesión de batallas aisladas, pero la lógica de este tipo de guerra es otra. La clave está en cortar redes. Si Uruk cae, las ciudades que dependen de su predominio quedan expuestas. Si los canales, los graneros y los talleres quedan bajo control del vencedor, la resistencia se vuelve más difícil. Varios autores señalan que la novedad no es solo en la victoria militar, sino en la forma de consolidarla. En lugar de retirarse con el botín, pues el vencedor busca un control estable a largo plazo. Ahí aparece un rasgo que define a Sargón como personaje histórico: la administración como herramienta de conquista. Las fuentes hablan de gobernadores instalados y de una autoridad central que exige tributo y obediencia. No tenemos un manual de su sistema, pero el patrón es reconocible para los especialistas. El poder se sostiene con funcionarios, con cadenas de suministro y con decisiones que se mantienen después del combate. Esto ayuda a entender por qué la fundación de Agadez se vuelve decisiva en su biografía. La ciudad no era un símbolo vacío. Convertirla en capital significaba construir un nuevo centro de lealtades, distribuir recursos desde allí y reducir la dependencia de las viejas élites sumerias. La ubicación exacta de Agadez sigue sin identificarse arqueológicamente, pero su existencia como capital es constante en las tradiciones y en la reconstrucción histórica del periodo. En esta fase también se percibe otra dimensión de su estrategia: integrar legitimidad local. Una práctica conocida para reyes mesopotámicos consiste en colocar a miembros de la familia en posiciones religiosas clave. En el caso de Sargón, la tradición histórica asocia a su hija Ejenduana en el cargo de gran sacerdotisa de Ur, y su figura es importante porque aparece en discusiones académicas sobre legitimidad y cultura escrita. Claro, es importante destacar que la relevancia de Ejenduana está bien establecida en la historiografía, pero los detalles de su nombramiento forman parte de un panorama reconstruido a partir de inscripciones y tradición textual. La expansión posterior a la derrota de Lugalsaguesi suele resumirse con una frase célebre: lavó sus armas en el mar.
Muchos documentales lo convierten en una escena literal. Sin embargo, los historiadores suelen leerlo como una fórmula de propaganda que expresa el alcance máximo de su poder. Paul-Alain Beaulieu y otros especialistas advierten que este tipo de frases deben interpretarse con cautela. Aún así, reflejan algo verificable a gran escala. Las campañas de Sargón se proyectaron más allá del sur mesopotámico, hacia el norte y hacia corredores que conectan con Siria. Si te interesa profundizar en los debates historiográficos del reinado de Sargón de Akkad, te invito a suscribirte a mi Patreon. En esta plataforma, además de poder ver con anticipación mis videos documentales, también contarás con videos exclusivos para esa plataforma. En este caso te dejo un material que profundiza en la historia del Lugal-Saguesi. Al convertirte en mecenas de mi Patreon, contribuirás enormemente a que este proyecto sea sostenible en el tiempo y crezca mucho más. Así que desde ya te doy las gracias y te dejo el enlace en la caja de descripción de este video. Tras la derrota del Lugal-Saguesi, la biografía de Sargón de Akkad entra en su fase más decisiva. Vencer a un rival poderoso podía convertir a un rey en hegemón temporal, pero lo que diferencia a Sargón es que transforma esa victoria en el comienzo de una nueva etapa. Las inscripciones reales atribuidas a su reinado hablan de un triunfo en hasta 34 batallas. Impulsado por la ambición de asegurar rutas comerciales favorables para Agade, Sargón amplió sus campañas más allá del sur mesopotámico. Avanzó por el curso medio del Éufrates hasta el norte de Siria y penetró en las regiones montañosas del sur de Anatolia, conocidas por sus recursos metálicos, especialmente la plata. También sometió a Susa, capital de Elam, situadas en los Montes Sagros, al oeste del actual Irán. Precisamente en esa ciudad se ha hallado el único testimonio verdaderamente contemporáneo de su reinado, lo que le otorga un valor excepcional para los historiadores. Pero la proyección de su prestigio llegó aún más lejos. Una tradición posterior relata que mercaderes de una ciudad de Anatolia Central solicitaron su intervención en un conflicto local. Según la leyenda, Sargón emprendió una expedición hasta la ciudad de Burushanda, cuya localización exacta sigue siendo un misterio. El simple hecho de su llegada habría bastado para imponer autoridad y resolver la disputa. Un episodio que refleja la dimensión casi mítica que alcanzó su figura. Gracias a su capacidad militar y organizativa, y apoyándose en la red urbana y comercial heredada de las antiguas ciudades-estado sumerias, el horizonte económico del imperio se amplió de manera notable. Se intensificaron los intercambios con el Valle del Indo, las costas de Omán, las islas y puertos del Golfo Pérsico, las minas de lapislázuli de Badajashán en Asia Central, los cedros del Líbano, las montañas ricas en metales de Anatolia y Capadocia e incluso regiones del Egeo como Creta y posiblemente áreas del mundo griego. Esta expansión comercial consolidó a Akkad como un centro articulador de rutas que conectaba el Oriente Próximo con territorios muy alejados entre sí. El alcance territorial del imperio no debe entenderse como un mapa moderno, con fronteras muy bien delimitadas. En el siglo XXIV antes de nuestra era, el control significaba en realidad asegurar rutas, imponer tributo y garantizar lealtades. Mario Liberani insiste en que el cambio introducido por Sargón no se limita a la expansión militar. La novedad está en la voluntad de mantener presencia estable más allá del núcleo original. Las ciudades sometidas no quedaban simplemente saqueadas, pasan a integrarse en una red política coordinada desde Agade. Este proceso implica una transformación administrativa. Las tablillas económicas del período acadio muestran una gestión sistemática de recursos, raciones y mano de obra. La escritura cuneiforme, que ya existía en época sumeria, se adapta a un entorno en el que el acadio gana presencia como lengua administrativa junto al sumerio. Varios autores subrayan que este fenómeno refleja un cambio cultural profundo. El poder político ya no está exclusivamente asociado al marco urbano sumerio tradicional. La autoridad de Sargón integra así poblaciones de lengua semítica en una estructura más amplia. La expansión hacia el norte y el oeste tiene también una dimensión económica. El sur mesopotámico carecía de madera de calidad, metales y piedra en cantidad suficiente. Controlar rutas hacia Anatolia o Siria permitía acceder a materias primas estratégicas.
Varios especialistas destacan que la política expansiva de Sargón responde tanto a la lógica militar como a necesidades estructurales de abastecimiento. La combinación de campañas sostenidas, reorganización administrativa y legitimación religiosa explica por qué su reinado se convirtió en referencia para generaciones posteriores. No se trata solo de conquistas sucesivas, se trata de la construcción de una estructura que mantiene cohesión en territorios diversos. En esa etapa, la biografía de Sargón deja de ser la historia de un ascenso personal y se convierte en la historia de un modelo político que otros intentan reproducir. Pero la pregunta que divide a los historiadores es otra. ¿Fue esa estructura ya un imperio plenamente institucionalizado o fue una red de dominación sostenida principalmente por la energía política y militar de un solo hombre? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. A medida que el dominio de Sargón de Akkad se extendía, también aumentaban los desafíos internos. Gobernar un territorio que abarcaba el sur mesopotámico y regiones periféricas exigía algo más que victorias militares. Exigía presencia constante, redistribución eficiente de recursos y una red de lealtades que no dependiera únicamente del miedo. Las fuentes mesopotámicas posteriores conservan el recuerdo de rebeliones durante su reinado. Algunos textos describen levantamientos simultáneos en varias ciudades del sur. Aunque estas tradiciones fueron copiadas siglos después, la mayoría de los historiadores considera verosímil que un poder tan amplio enfrentara resistencias periódicas. La dinámica política del periodo explica estas tensiones. Las ciudades mesopotámicas poseían tradiciones propias, élites consolidadas y vínculos religiosos locales. Integrarlas bajo una autoridad central suponía alterar equilibrios previos. Varios especialistas han señalado que la expansión imperial genera fricción estructural. Cuanto mayor es la distancia entre centro y periferia, más costoso resulta sostener la obediencia. En el caso de Sargón, las campañas finales mencionadas en las inscripciones pueden interpretarse como operaciones de reafirmación del control. No eran guerras de conquista inicial, sino intervenciones destinadas a recordar quién detentaba la autoridad suprema. Las fuentes hablan también de conflictos en regiones orientales, incluida Elam. El control de ese espacio tenía importancia estratégica. Garantizaba acceso a rutas comerciales y recursos que el sur mesopotámico no producía en cantidad suficiente. Las campañas hacia el este muestran que el proyecto político de Sargón no se limitaba al eje tradicional sumerio. Su horizonte de acción abarcaba corredores económicos más amplios. Esta dimensión económica es fundamental para poder comprender por qué su dominio podía sostenerse durante décadas. Otro aspecto relevante en los años finales es la consolidación de la dinastía. La continuidad política dependía de asegurar sucesión y lealtad interna. La tradición histórica vincula a miembros de su familia con posiciones estratégicas, lo que reforzaba el control sobre centros clave. La duración de su reinado es otro indicador significativo. La lista real sumeria le atribuye más de medio siglo en el trono, aunque las cifras exactas varían según la versión conservada. La cronología media sitúa su gobierno entre aproximadamente el 2334 y el 2279 antes de nuestra era. Un reinado prolongado permitió consolidar redes administrativas, formar una élite gobernante y acostumbrar a varias generaciones a una estructura política suprarregional. La estabilidad durante varias décadas explica por qué su figura fue recordada como fundador y no como líder efímero. Sobre su muerte, las fuentes contemporáneas son sobrias. No conservamos una narración dramática ni una descripción detallada de sus últimos días. La tradición no habla de derrocamiento ni de caída violenta en ese momento. La sucesión por parte de su hijo Rimush indica que la estructura creada por Sargón permanecía operativa al final de su vida. Las dificultades que enfrentaron sus sucesores muestran que el sistema requería energía constante para sostenerse, pero también que el modelo estaba ya establecido. Si quieres saber más sobre cómo evoluciona el imperio acadio tras la muerte de Sargón y hasta su desaparición, te invito a ver este video dedicado específicamente al primer imperio de la historia. De seguro que te va a interesar. Cuando Sargón de Akkad murió en el 2279 antes de nuestra era, dejó algo más que territorios conquistados. Dejó una forma nueva de entender el poder. Antes de él, las hegemonías mesopotámicas habían sido amplias pero inestables.
dependientes de la fuerza inmediata de una ciudad dominante. Con Sargón aparece una estructura que articula regiones diversas bajo una dirección central permanente. Ese cambio es el núcleo de su legado. La memoria de Sargón fue cultivada durante siglos. En el primer milenio antes de nuestra era, monarcas asirios evocaron su figura como precedente de autoridad expansiva. Las composiciones literarias que circularon en época neoasiria lo presentan como referencia histórica de conquista y legitimidad. La presencia de su nombre indica que su reinado fue percibido como un punto de inflexión duradero. No todos los detalles transmitidos son verificables, pero la continuidad del recuerdo demuestran que su figura se integró en la tradición política mesopotámica. Para la época del llamado período de Ur III, aproximadamente entre el 2047 y el 1750 antes de nuestra era, la figura de Sargón ya había adquirido dimensiones legendarias. Reyes como Urnammu, que gobernó entre el 2047 y el 2030 antes de nuestra era, y su sucesor Shulgi entre el 2029 y el 1982 antes de nuestra era, se presentaron como herederos de aquella tradición imperial. Adoptaron elementos administrativos y simbólicos vinculados al legado acadio, aunque proyectando una imagen más estable y ordenada del poder. Más tarde, Hammurabi de Babilonia, que reinó entre el 1792 y el 1750 antes de nuestra era, también parece haber tomado como referencia el modelo creado por Sargón, sobre todo en la organización militar y en la idea de autoridad central sobre amplios territorios. Los reyes asirios continuaron esa línea. Para el siglo VII antes de nuestra era, durante el reinado de Asurbanipal, el nombre de Sargón era parte del imaginario político mesopotámico, con un peso comprobable al que hoy tienen figuras como Alejandro Magno o Julio César. Asurbanipal, que gobernó entre el 668 y el 627 antes de nuestra era, impulsó un ambicioso proyecto cultural. Envió escribas y emisarios por toda Mesopotamia con la misión de recopilar y copiar textos antiguos para su biblioteca en Nínive, con la intención declarada de preservar el saber para generaciones futuras. Entre las más de 30.000 tablillas cuneiformes recuperadas en las ruinas de la biblioteca se encontraban la llamada autobiografía de Sargón. Sea un relato fiel o una construcción literaria posterior, constituye uno de los testimonios más antiguos que conservamos sobre el ascenso desde orígenes humildes hasta la cima del poder. Y eso explica por qué su figura siguió despertando interés siglos después de su muerte. Su impacto también se percibe en la dimensión cultural. Bajo su dinastía se consolidó el uso del acadio en la administración, junto al sumerio, reflejando así una integración lingüística que acompañó el proceso político. La figura de Enheduanna, vinculada a su entorno familiar y asociada a composiciones literarias conservadas, muestra que el período acadio no fue solo expansión territorial, sino también producción cultural significativa. La articulación entre poder político y expresión literaria reforzó la identidad del nuevo orden. El concepto de legitimidad imperial que se desarrolla en su reinado marcará a sus sucesores y a estados posteriores. La idea de que un rey puede gobernar territorios amplios, designar autoridades locales y reclamar respaldo divino sobre todas las tierras se convierte en un precedente. La trascendencia de Sargón radica en haber demostrado que ese proyecto era viable durante décadas. Su figura inaugura una tradición de soberanía suprarregional que influirá en la historia del antiguo Oriente Próximo durante más de un milenio. Sargón no es recordado únicamente como un conquistador, es recordado como fundador de una forma política que alteró la escala del poder en la antigüedad. Su biografía marca el momento en que la ambición personal se convierte en arquitectura institucional. Esa transformación explica por qué su nombre atravesó los siglos y sigue ocupando un lugar central en la historia del primer gran imperio documentado. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que el éxito de Sargón fue entender mejor que nadie el tiempo que le tocó vivir o adelantarse a su propia época? De no haber existido él, los imperios posteriores habrían encontrado de todos modos la estructura de poder que él mismo propuso.
Te leo en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te invito a suscribirte y dejarme un like para saber si, disfrutas de mi contenido. Recuerda que, puedes hacerte miembro del canal para recibir por adelantado el contenido que publico, así como otros privilegios que doy a quienes hacen realidad este proyecto. Nos vemos pronto.